Saludos cordiales. Hoy vamos a conversar acerca del riesgo financiero. La administración de riesgos se sustenta en el incremento de la volatilidad de los diferentes indicadores económicos financieros, tales como las tasas de interés y los tipos de cambio, entre otros, así como la dificultad de realizar pronósticos aceptables para dichos factores. La administración de riesgo tuvo un gran crecimiento dentro del mundo de los negocios en la década de 1980. Tal vez la más importante y sencilla razón para este crecimiento fue que el riesgo provenía de las fluctuaciones en las tasas de interés y de los tipos de cambio. Además, los precios de los bienes de consumo se incrementaron dramáticamente al final de la década de 1970 y principio de la de 1980. En un mundo de libre movilidad de capital, flotación de divisas, tasas de interés y apertura económica al comercio internacional de mercancías, bienes genéricos, de bienes y servicios, las tesorerías de las entidades financieras y corporativas están expuestas a las fluctuaciones no anticipadas en variables económico-financieras, tales como las tasas de interés locales e internacionales, tasas de inflación, precios de bienes genéricos, precios de acciones y de carteras de títulos financieros en general. Administrar el riesgo es administrar el negocio, pues el riesgo es inherente en toda la organización. La naturaleza y extensión de los riesgos que se asumen dependen de los objetivos del riesgo y la forma como se responde a esos riesgos al intentar mitigarlos. El riesgo financiero es una preocupación constante para las empresas a nivel mundial, ya que su impacto puede ser significativo en términos de estabilidad y rentabilidad. La gestión efectiva del riesgo financiero es esencial para fomentar un crecimiento sostenible y mantener la estabilidad económica del país. El impacto de este en las empresas del país puede ser especialmente relevante debido a factores como la volatilidad del mercado y la incertidumbre política. Para comprender mejor el riesgo financiero y su impacto socioeconómico es fundamental analizar diversos factores que pueden influir en su gestión. Estos incluyen la adaptación al entorno empresarial, aplicación de estrategias financieras adecuadas, protección de la seguridad de la información, el uso de indicadores financieros y análisis contables para la toma de decisiones extranjeras. Este análisis permitirá una evaluación más completa en el contexto local y proporcionará información valiosa para la toma de decisiones empresariales. Ahora bien, ¿en qué consiste el riesgo financiero? Fíjense que el riesgo financiero en una empresa se refiere a la posibilidad de que las decisiones no generen los resultados esperados, afectando negativamente la estabilidad y las finanzas de la organización. Este puede manifestarse de diversas formas, entre las que se incluyen el riesgo de mercado, crediticio, operacional y de liquidez, de acuerdo con Castro 2022. Es importante destacar que el riesgo financiero no solo afecta la estabilidad de la empresa, sino que también puede tener un impacto socioeconómico en el entorno en el que opera. Por ejemplo, la quiebra de una compañía puede generar desempleo y pérdida de ingresos para los empleados y sus familiares, así como afectar a los proveedores y clientes. En este sentido, la gestión adecuada del riesgo financiero es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la empresa y contribuir a la estabilidad socioeconómica de su entorno. Una administración adecuada de incertidumbre económica implica la identificación, evaluación y mitigación de los diferentes tipos de riesgo financiero que puede enfrentar una entidad a través de la implementación de estrategias adecuadas y la aplicación de herramientas de análisis y monitoreo. A pesar de la frecuencia en el uso del término riesgo, no existe una única definición formal del vocablo y por tanto el entendimiento común del término posee una inherente subjetividad. El riesgo es un concepto subjetivo que se define como un cambio adverso en las condiciones esperadas, con la posibilidad de causarnos una pérdida o un daño mayor.
se caracteriza por presentar dos factores, la incertidumbre y la exposición ante los mismos. Un riesgo puede ser definido como la posibilidad de un suceso desastroso. Siempre se ha confrontado riesgos, algunos insignificantes y otros importantes. Por lo general, los riesgos que tienen consecuencias insignificantes pueden ser ignorados, pues no merecen la molestia que habría de tomarse para evitarlos. En cambio, es deseable salvarse de riesgos graves siempre que sea posible, pero cuando no hay medio para evitar el riesgo, lo mejor que se puede hacer es mitigar sus consecuencias. Se ha sugerido que las razones por las cuales el riesgo es indeseable son cuando se introduce la utilidad marginal o un aumento de riqueza se encuentran reducidos. El efecto del temor en los seres humanos es perjudicial. Se reduce la acumulación de capital y por último el movimiento libre de capital entre industrias, empresas y productos se encuentra interferido. Aun cuando en el lenguaje moderno el término riesgo ha llegado a significar peligro de pérdida, la teoría financiera lo define como la dispersión de resultados financieros, flujo de efectivo inesperados debido a movimientos en las variables financieras. El riesgo también puede ser definido como la volatilidad de los flujos financieros no esperados, generalmente derivados del cambio de valor, en caso del precio de los activos o los pasivos de igual forma. El riesgo se define como cualquier desviación del resultado esperado. Solo si el resultado de un evento es totalmente cierto y fijo, no existirá riesgo pasivo de igual forma. El riesgo se define como cualquier desviación del resultado esperado. Ahora bien, por el contrario, si la desviación del resultado previsto genera una pérdida o ganancia, cualquier posible desviación positiva o negativa debe ser considerada como riesgo. En finanzas suele entenderse el riesgo como la probabilidad de enfrentar pérdidas. Sin embargo, en sentido estricto debe entenderse como la probabilidad de observar rendimientos distintos a los esperados, es decir, la dispersión de resultados inesperados ocasionada por movimientos en las variables financieras. En cuanto al riesgo, es importante mencionar que es la incertidumbre inherente en la distribución probabilística de los posibles rendimientos de la inversión. En estadística, dicha incertidumbre o variabilidad respecto a la predicción se mide usando la desviación estándar. Objetivos de la gestión del riesgo financiero. Es crucial entender que la meta no es la eliminación total del riesgo, eso es una quimera en el dinamismo de los mercados y las operaciones, sino su identificación, medición, mitigación y control estratégico. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos corporativos. La gestión de riesgo financiero es, por lo tanto, una función proactiva y transversal que incide en la rentabilidad y la sostenibilidad. Los objetivos principales o primordiales de la gestión de riesgo financiero se centran en optimizar esa relación riesgo-retorno y proteger la salud financiera de la entidad. Como primer objetivo tenemos entonces la minimización de pérdidas inesperadas. El objetivo fundamental es proteger el capital y los flujos de caja de la organización ante eventos adversos e inesperados. ¿Esto qué implica? Esto implica identificar las fuentes de riesgo, por ejemplo, las fluctuaciones en tasas de interés u otro tipo de cambio, el incumplimiento de contrapartes, la caída en el valor de activos, entre otros. Es cuantificar su exposición potencial y establecer límites para evitar que las pérdidas excedan los umbrales de tolerancia de la empresa. Entonces la meta no es evitar cualquier pérdida, sino prevenir aquella
que puedan comprometer significativamente la estabilidad financiera o la capacidad operativa. En segundo lugar, tenemos la optimización del retorno ajustado al riesgo. Más allá de la mera protección, la gestión del riesgo busca maximizar el valor para los accionistas al asegurar que el nivel de riesgo asumido sea el adecuado para el retorno esperado. Esto implica no solo evaluar los retornos potenciales de una inversión o actividad, sino también el costo de este retorno en términos de riesgo. El objetivo es identificar la frontera eficiente donde se obtiene el mayor retorno posible para un nivel de riesgo dado o el menor riesgo para un retorno deseado, contribuyendo así a la asignación eficiente del capital. En tercer lugar, tenemos el aseguramiento de la continuidad del negocio y la estabilidad financiera. Fíjense que la gestión del riesgo financiero persigue es mantener la solvencia, lo que es la liquidez y la resiliencia operativa de la organización. Entonces, con esto se busca garantizar que la empresa tenga la capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo, incluso bajo escenarios de estrés financiero. Y esto implica la implementación de planes de contingencia, la diversificación de fuentes de financiamiento y la gestión prudente de una estructura de capital para evitar que interrupciones operativas o quiebras debido a shocks financieros. En cuarto lugar, tenemos el cumplimiento normativo y protección de la reputación. En un entorno regulatorio cada vez más estricto, un objetivo clave es garantizar la adhesión a las leyes, regulaciones y estándares establecidos por las autoridades financieras y los organismos de control. ¿Esto qué incluye? Esto incluye el cumplimiento de requisitos de capital, de liquidez, reporte y transparencia. La gestión proactiva del riesgo también salvaguarda la reputación de la empresa, por lo que un activo intangible de valor incalculable. Hay incidentes de riesgo no gestionados, pueden llevar a multas, sanciones y lo que es más crítico, pues a una pérdida de confianza por parte de clientes, inversores y el público en general. Por último, tenemos el soporte de la toma de decisiones estratégicas. La información derivada de la gestión del riesgo financiero es crucial para informar y enriquecer las decisiones estratégicas de la alta dirección. Al comprender las exposiciones al riesgo inherente a diferentes estrategias de crecimiento, diversificación o inversión, la empresa puede tomar decisiones más fundamentadas. Entonces, el análisis de riesgo se integra en la planificación estratégica, la asignación de recursos y la evaluación de nuevos proyectos, permitiendo una visión más holística de las oportunidades y amenazas, de acuerdo como lo visiona Nocco y Stuhl en el año 2006. Etapas de la administración del riesgo financiero. Fíjense que la administración del riesgo es un proceso cíclico y continuo que se integra en la toma de decisiones estratégicas y operativas de una organización. Aunque las metodologías puedan variar, las siguientes 5 etapas son universalmente reconocidas como pilares de una gestión de riesgo eficaz. En la primera etapa tenemos lo que es la identificación del riesgo. Esta es la fase inicial y fundamental, donde se busca reconocer y documentar todas las fuentes de incertidumbre que podrían generar un impacto financiero adverso en la organización. El objetivo es crear un inventario exhaustivo de los riesgos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar los activos, pasivos, los flujos de efectivo, la rentabilidad y la continuidad del negocio. Se consideran todos los tipos de riesgo, incluyendo el de mercado, crédito, liquidez, operacional, estratégico, legal y reputacional. Dentro de esta primera etapa hay unas actividades clave.
Primero es el análisis de procesos. Hay que hacer una revisión de las operaciones, sistemas y flujos de trabajo. También un análisis histórico, que lo que se busca es un examen de incidentes pasados y pérdidas registradas. Es oportuno realizar entrevistas y talleres, consulta con personal clave de diversas áreas, en el área financiera, operaciones, legales, en tecnología. Hay que elaborar una lista de verificación, uso de inventarios predefinidos de riesgos comunes en la industria. También otra actividad clave es el análisis FODA. Hay que realizar pues una identificación de las amenazas y debilidades, y hay que también realizar un análisis PESTEL para identificar riesgos macroambientales, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales. Entonces, el proceso de esta identificación del riesgo es crear una comprensión clara de qué puede salir mal y dónde se encuentran las exposiciones. La segunda etapa consiste en la medición y análisis del riesgo. Una vez identificados los riesgos, deben ser cuantificados y analizados para entender su magnitud potencial y la probabilidad de su ocurrencia. Esta etapa implica el uso de herramientas técnicas y estadísticas y financieras para estimular la exposición de la organización a cada riesgo, tanto individualmente como en conjunto. Eso es un riesgo agregado. Las actividades claves dentro de esta segunda etapa, bueno, hay que realizar un análisis de probabilidad e impacto. Hay que estimar la probabilidad de que un riesgo se materialice y la severidad de sus consecuencias financieras. Otro aspecto es utilizar pues modelos cuantitativos, la utilización del BARM, análisis de sensibilidad, simulaciones Monte Carlo para riesgos de mercados y créditos, entre otros. También hay que evaluar el impacto de eventos extremos, pero plausibles en la situación financiera de la empresa. Por eso hay que hacer un análisis de escenarios y de estrés. Y las métricas de desempeño ajustadas al riesgo, pues, como el retorno ajustado al riesgo. El propósito de esta segunda etapa es proporcionar una base numérica para priorizar los riesgos y tomar decisiones informadas. La tercera etapa es la evaluación del riesgo. En esta fase, los riesgos medidos y analizados son comparados con los criterios de riesgos establecidos por la organización. Por ejemplo, límites de riesgo, apetito de riesgo, tolerancia al riesgo. El objetivo es determinar si el nivel de riesgo actual es aceptable o si requiere una acción de mitigación. Implica un juicio estratégico sobre la significancia de cada riesgo para los objetivos de la empresa. Las actividades claves en esta tercera etapa consisten en una definición del apetito de riesgo, que es el establecimiento de la cantidad y tipo de riesgo que la organización está dispuesta a asumir en la búsqueda de valor. Hay una definición de límite de riesgo, que vendrían siendo los umbrales específicos para diferentes tipos de exposición. Ejemplo, límites de VaR, límites de crédito por contraparte. Otra actividad clave es la priorización de riesgo. Aquí hay que clasificar los riesgos según su severidad y probabilidad para enfocar los recursos de gestión en los más críticos. Se realiza también un análisis de costo-beneficio. Hay que evaluar si el costo de gestionar un riesgo excede los beneficios de evitar su impacto. Entonces, el propósito aquí es decidir qué riesgos requieren atención inmediata y cuáles son aceptables dentro de la estrategia de la organización. La cuarta etapa es el tratamiento o mitigación del riesgo. Esta es la fase donde se implementan las estrategias y acciones para gestionar los riesgos que han sido identificados como inaceptables. Existen varias opciones de tratamiento que pueden aplicarse individualmente o en combinación. ¿Cuáles son las estrategias claves? Aquí, transferir, trasladar el riesgo a un tercero, por ejemplo, mediante seguros, hedging, con derivados, subcontratación. Otro es reducir, disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de riesgo, por ejemplo, implementar controles internos,
diversificación de carteras, planes de contingencia, mejora de proceso. También hay que aceptar, retener, es asumir el riesgo, ya sea porque es tolerable o porque el costo de mitigarlo supera el beneficio. Entonces para eso hay que crear reservas para cubrir las pérdidas esperadas. En otro es evitar o rechazar, pues hay que eliminar la actividad que genera el riesgo. Por ejemplo, no entrar en un mercado específico o no realizar una inversión de alto riesgo. El propósito de esta cuarta etapa es disminuir la exposición de la organización a riesgos no deseados y alinear el perfil de riesgo con el apetito de riesgo. La quinta y última etapa es el monitoreo y control del riesgo. Hay que recordar que la administración del riesgo es un proceso dinámico. Entonces, esta etapa implica que la supervisión continua de los riesgos y la efectividad de las estrategias de mitigación implementadas. Aquí se monitorean los indicadores claves de riesgo, los KRI, y se revisan los límites y se adapta el proceso de gestión a medida que cambian las condiciones del entorno o el perfil de riesgo de la organización. Las actividades claves en esta etapa, hay que reportar el riesgo, pues. Generación regular de informes, ¿para qué? Para la alta dirección y los stakeholders estén informados. Revisión de límites, hay que ajustar los umbrales de riesgo durante la dinámica del mercado o el desempeño. Hay que realizar auditorías internas y externas a fin de verificar la eficacia de los controles y procesos de gestión de riesgo. Hay que hacer un análisis post-mortem, evaluar los riesgos que se materializaron para aprender lecciones y mejorar futuras estrategias. Y también hay que ajustar, pues en un proceso de adaptación, hay que ajustar las estrategias de mitigación en respuesta a nuevos riesgos o cambios en el entorno. El propósito de esta última etapa es asegurar la efectividad continua del marco de gestión de riesgos y fomentar la mejora constante. En toda actividad financiera nacional e internacional existen, esencialmente, 7 tipos de riesgo, que son los siguientes. Riesgo de crédito referido a la posibilidad de que una contraparte incumpla sus obligaciones. Riesgo de mercado referidos a variaciones generales de los precios y tasas de interés del mercado. Riesgo operativo por errores humanos o falta de controles internos. Riesgo legal, riesgo de liquidez, riesgo de liquidación y riesgo específico. Iniciamos con el primer riesgo, riesgo de mercado. En los mercados financieros, como en cualquier otro mercado, los precios están sujetos a las fuerzas de la oferta y la demanda, y la variabilidad de los precios conforman el factor del riesgo de mercado. Entonces, el riesgo de mercado se define como la pérdida potencial en el valor de una cartera de activos financieros o de una posición, debido a movimientos adversos en los precios o factores de mercado. Estos factores incluyen, pero no se limitan, a las tasas de interés, los tipos de cambio de divisas, los precios de las acciones, los precios de las materias primas y los spreads crediticios. Es un riesgo no diversificable a través de la mera adición de activos dentro del mismo mercado, ya que afecta a la totalidad de los participantes en un segmento específico del mercado financiero. Los precios en los mercados financieros están representados por la tasa de interés o precio de dinero, los tipos de cambio que representan el precio de la divisa, los índices de precio y el precio mismo de los valores en el mercado. Podemos entonces definir también que el riesgo de mercado como esa pérdida potencial por cambios en las variables que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, pudiendo mencionar entre otras las tasas de interés, los tipos de cambio e índices de precios, entre otros. El riesgo de mercado está implícito en todo tipo de operaciones financieras, ya que todas ellas están sujetas a tasa de interés, precios o tipos de cambio.
Las posiciones de divisas están expuestas a la alza o baja de los tipos de cambio. Un crédito concedido, un bono adquirido o un crédito recibido están expuestos a variaciones en las tasas de interés. Una acción que cotiza en la bolsa o una acción que compra o vende sobre índices de precios y cotizaciones estarían expuestos a las variaciones de precios en dichos títulos. Un bono del tesoro tendrá una doble exposición, ya que el valor del mismo depende de la variación en las tasas de mercado y en el tipo de cambio. Las características principales del riesgo de mercado son las siguientes. En primer lugar, tenemos la naturaleza sistémica o no diversificable. A diferencia del riesgo específico que afecta a una empresa o activo particular y puede reducirse mediante la diversificación dentro de una cartera, el riesgo de mercado es de carácter sistémico. Esto significa que es inherente a los movimientos generales del mercado y afecta a un amplio conjunto de activos simultáneamente. Una caída generalizada del mercado de valores, por ejemplo, impacta negativamente a la mayoría de las acciones, independientemente de la salud individual de cada empresa. Por ello, es un riesgo que no puede ser eliminado solo por diversificación dentro de ese mercado específico. En segundo lugar, tenemos exposición a factores macroeconómicos y geopolíticos. Fíjense que el riesgo de mercado es intrínsecamente sensible a las condiciones macroeconómicas, tales como la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el desempleo, entre otros, y a los eventos geopolíticos, tales como las crisis políticas, las guerras, los cambios regulatorios. Entonces, las expectativas sobre estos factores impulsan los movimientos de precios en los mercados financieros, generando volatilidad y consecuentemente riesgo. Un anuncio inesperado sobre las tasas de interés por parte de un banco central o un conflicto internacional pueden provocar movimientos significativos en múltiples clases de activos. En cuarto lugar, tenemos la volatilidad como componente central. La volatilidad, entendida como esa magnitud y la rapidez de las fluctuaciones en los precios de los activos, es un componente intrínseco del riesgo de mercado. Mercados más volátiles implican mayores probabilidades de movimientos de precios adversos y por ende una exposición al riesgo más elevada. La gestión del riesgo de mercado a menudo implica la monitorización y el pronóstico de la volatilidad. Por último, tenemos la multidimensionalidad, múltiples fuentes de riesgo. Fíjense que el riesgo de mercado no proviene de una única fuente, sino de la exposición a múltiples factores de mercado simultáneamente. Esto se manifiesta en diferentes tipos de riesgo de mercado. Tenemos el riesgo de tasas de interés derivado de movimientos de las tasas de interés que afectan el valor de los instrumentos de renta fija. Tenemos el riesgo cambiario o de tipo de cambio asociado a las fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas que impactan el valor de activos o pasivos denominados en moneda extranjera. También tenemos el riesgo de renta variable relacionado con los cambios en los precios de las acciones. El riesgo de materias primas provocado por variaciones en los precios de commodities como el petróleo, oro y elementos agrícolas. Y por último tenemos el riesgo de crédito en trading. Aunque primariamente es un riesgo específico, las variaciones de los spreads de crédito, diferenciales de rendimiento, de los bonos corporativos pueden impactar el valor de las carteras de renta fija y se consideran parte del riesgo de mercado en el contexto de negociación. Continuamos con riesgo de crédito.
Un sector importante de las inversiones está sujeto al riesgo de que el deudor de una obligación no pueda cumplir con la misma. Para una institución bancaria, cada crédito que otorga está expuesto en mayor o menor medida a la probabilidad de incumplimiento en el pago por parte del acreditado. Una obligación o el papel comercial que emiten las empresas, un bono emitido por un gobierno, deuda soberana o el cumplimiento de un contrato de futuro, en todos ellos existe la posibilidad de falta de pago. El riesgo de crédito es la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte, pudiéndose subdividir en riesgo emisor, riesgo contraparte y riesgo país. En cuanto al riesgo emisor, es la pérdida potencial por falta de pago del obligado directo. En los mercados bursátiles existen calificadoras, las cuales son empresas especializadas en la medición del riesgo de crédito, dando calificaciones específicas para el emisor y la emisión de que se trate. Para un mismo emisor, sus emisiones pueden tener diferentes grados de riesgo por aspectos particulares de cada crédito, tales como el plazo y la garantía. Un crédito contratado con una garantía real, hipoteca o prenda, está expuesto a un riesgo menor que un crédito sin garantía especificada. En segundo lugar, tenemos el riesgo contraparte, que es la pérdida potencial ocasionada por la falta de pago de un intermediario. En la adquisición de un título de deuda del gobierno federal a una casa de bolsa, se considera que dicho título está libre de riesgo emisor. Sin embargo, existe la posibilidad de que la contraparte, lo que es la casa de bolsa, no pueda cubrir el título al vencimiento por diversos motivos que pueden ir desde fallas operativas hasta quiebra o suspensiones de pago. En tercer lugar tenemos el riesgo país, y este riesgo se refiere a la pérdida potencial en virtud de que un emisor o contraparte se encuentre radicado en un país que imponga controles e incluso prohibiciones respecto a la salida de divisas, lo que ocasionaría que aunque aún cuando el emisor o contraparte estén dispuestos y puedan honrar su deuda, les sea imposible hacerlo. Importante acotar que las calificadoras de valores realizan también la calificación del riesgo país. Tanto el riesgo emisor como el riesgo país pueden materializarse con el simple cambio de calificación a un país, emisor o emisión, lo cual puede modificar en forma importante el precio de mercado de los títulos valores. Seguimos con el tercer riesgo, que es el riesgo de liquidez. Los flujos de caja que ingresan no siempre se corresponden con las necesidades de liquidez que genera el cumplimiento de las obligaciones contratadas. Los faltantes de liquidez en los mercados financieros deben ser cubiertos en forma inmediata. Entonces, el riesgo de liquidez lo podemos definir como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales, por la venta anticipada y forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a las obligaciones, o bien por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. La materialización de este riesgo se puede presentar en dos situaciones: la obtención de recursos a un alto costo y las ventas de activos con pérdida. En una institución bancaria, para fondear los activos del balance, incluyendo los portafolios, se utiliza capital, clientela e intermediarios. Los pasivos con intermediarios se utilizan para regular las variaciones del activo o de la captación con clientes. La liquidez disponible debe ser suficiente para solventar las obligaciones de la institución,
sin que se tenga que acceder recurrentemente al fondeo más costoso o de última instancia. El origen de la necesidad de realizar venta forzada u obtener fondeo caro en un banco surge principalmente de la salida de pasivo o de la necesidad de fondear los activos de mercado. Aun cuando una institución puede obtener la liquidez necesaria con intermediarios, el costo al que puede conseguir los recursos puede ser muy alto. En cuanto a los tipos de riesgo de liquidez, la estabilidad financiera de una organización puede ser afectada por diferentes tipos de liquidez. Cada uno tiene características particulares requiriendo estrategias de gestión específicas con el propósito de ¿qué? Con el propósito de mitigar sus efectos. Entonces, el primer tipo de riesgo de liquidez es el riesgo de liquidez de mercado. Este aparece cuando una organización necesita vender activos rápidamente, encontrando dificultades para hacerlo sin sufrir pérdidas significativas. Este problema es común durante las crisis financieras, cayendo el valor de los activos abruptamente debido a una menor demanda. El segundo es riesgo de liquidez de financiación. Este se presenta cuando una entidad enfrenta dificultades para acceder a fondos externos que le permitan cubrir sus necesidades de efectivo. Y surge al no poder renovar sus líneas de crédito o conseguir préstamos adicionales debido a condiciones adversas del mercado o por problemas específicos de la organización. El riesgo por liquidez presenta las siguientes características, ¿no? Una incapacidad de fondeo debido a que la empresa no puede obtener los fondos necesarios, ya sea a través de la generación de efectivo de sus operaciones, la venta de activos o el acceso a nuevas fuentes de financiación. ¿Para qué? Para cubrir sus compromisos inmediatos. Hay un descalce de plazos que surge cuando los vencimientos de los pasivos, obligaciones de pago, son más cortos que los plazos de vencimiento o de realización de los activos, fuentes de efectivo. Otra de las características es el impacto en la solvencia. Aunque una empresa puede ser solvente a largo plazo, tener más activos que pasivos, puede quebrar si no tiene liquidez para pagar sus deudas a corto plazo. Hay una crisis de liquidez prolongada, puede derivar en insolvencia. Otra de las características es la sensibilidad a la confianza. La percepción de falta de liquidez por parte de los acreedores o inversores puede desencadenar una corrida de fondos, un retiro masivo de depósitos bancarios, agravando así la crisis de liquidez. Y por último, costos asociados. Pues, la materialización de este riesgo implica costos financieros elevados. Por ejemplo, necesidad de recurrir a financiación de emergencia a tasas no acordes, pues un poco usurera, o la interrupción de operaciones. Riesgo operativo. Este riesgo es la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de información, en los controles internos o por errores en el procesamiento de las operaciones. También incluye las fallas humanas, el fraude y desastres ocasionados por fuerzas naturales y accidentales que impidan continuar con las operaciones o que reduzcan la capacidad operativa. Los riesgos operativos, en la mayoría de los casos, se cuentan dentro de los riesgos no cuantificables en virtud de la complejidad para estimar la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de las pérdidas. Contra el riesgo operativo es importante una adecuada definición de los procesos, las funciones y responsabilidades, controles operativos, redundancia de sistemas y planes de contingencia. Algunos ejemplos de riesgos operativos que pueden sorprender a una empresa si no está preparada para gestionar dichos riesgos se pueden mencionar. Una pequeña empresa se enfrenta a una crisis de flujo de caja debido al retraso en los pagos de los principales clientes, lo que provoca dificultades para cubrir los gastos operativos y de nómina.
la cadena de comida rápida se enfrenta a una crisis de relaciones públicas después de que un video viral mostrara condiciones insalubres en uno de sus restaurantes, lo que provocó una caída de la confianza de los clientes y de las ventas. Una empresa de software se enfrenta a una demanda por infracción de propiedad intelectual, lo que conlleva costes legales, daños potenciales y una interrupción del desarrollo del producto. Es importante acotar que todas las empresas se enfrentan a muchos tipos de riesgos operativos que abarcan desde lo que están en gran medida bajo el control de la organización, como el riesgo de no cumplir con la normativa, hasta factores que están completamente fuera de las capacidades de la empresa de predecir, como un brote pandémico imprevisto. A medida que las operaciones crecen en complejidad, por ejemplo, implicando muchos tipos de operaciones en muchos sistemas y países, la exposición de la organización al riesgo aumenta, lo que hace más probable que se produzca algún tipo de fallo operativo y afecte la reputación o a los resultados de la organización. Continuamos entonces con el riesgo legal. Este se define como la pérdida potencial resultante de la incapacidad de una contraparte para cumplir con sus obligaciones contractuales, debido a razones legales o regulatorias, o como la pérdida derivada de la vulneración de leyes, regulaciones, contratos o normativas internas por parte de la propia entidad. También engloba las contingencias asociadas a acciones legales adversas, sentencias judiciales o arbitrajes que generen un impacto financiero negativo. Es un riesgo de carácter no financiero en su origen, pero con claras consecuencias económicas. Las características de este tipo de riesgo es que de origen externo e interno puede surgir de cambios en la legislación o jurisprudencia externo o de incumplimientos de las propias políticas y procedimientos internos. Presenta complejidad y ambigüedad. A menudo involucra interpretaciones de leyes y contratos, lo que puede generar escenarios ambiguos y difíciles de prever. Otra de las características que presenta consecuencias financieras directas e indirectas. Las pérdidas pueden ser directas a través de multas, indemnizaciones, costos de litigios, o indirectas como el daño reputacional, interrupción de operaciones, pérdida de oportunidades de negocios. Es transversal, ya que afecta todas las áreas de la organización, desde la operativa y contractual hasta la estratégica y de cumplimiento. Y el impacto reputacional, una gestión deficiente del riesgo legal puede erosionar gravemente la confianza de los stakeholders y dañar la imagen corporativa. En cuanto al riesgo específico, también conocido como riesgo idiosincrásico o no sistémico, es la incertidumbre de la rentabilidad de un activo o inversión particular que surge de factores únicos inherentes a la propia empresa, industria o activo, independientemente de los movimientos generales del mercado. Afecta individualmente a una compañía o a un sector muy concreto sin correlación directa con la dinámica macroeconómica o de mercado en su conjunto. Dentro de las características más resaltantes podemos mencionar la que es diversificable, es su característica más distintiva. Se puede reducir significativamente o incluso eliminar mediante la diversificación de la cartera de inversiones. Al combinar activos de diferentes empresas, sectores o geografías, los eventos negativos que afectan a un activo particular pueden ser compensados por el buen desempeño de otro. Es de origen microeconómico, procede de factores intrínsecos a la entidad o al activo, decisiones de gestión erróneas, problemas de producción, huelgas laborales, lanzamiento fallido de un producto, cambios en la estrategia de la empresa, escándalos corporativos, litigios específicos de la firma, interrupciones en la cadena de suministros de un proveedor clave. Otra de las características es independencia del mercado general. No está relacionado con los movimientos generales de los índices de mercado o las tasas de interés predominantes. Por ejemplo,
La caída del precio de las acciones de una farmacéutica debido a un ensayo clínico fallido es un riesgo específico, incluso si el mercado de valores en general está subiendo. Y otra de las características es previsible y mitigable a nivel de empresa. Aunque no se puede predecir el momento exacto, sus causas suelen ser o estar relacionadas con la gestión interna y pueden ser mitigadas a través de una sólida gobernanza corporativa, una estrategia robusta y una gestión operativa eficiente. El riesgo de liquidación. Fíjense que el riesgo de liquidación o riesgo de principal es un concepto más específico, comúnmente asociado a las transacciones financieras, particularmente en mercados de divisas y valores. Se refiere al riesgo de que una parte en una transacción de entrega contra pago cumpla con su parte del trato, entregue el activo o el pago, pero la contraparte no cumpla con la suya, resultando en una pérdida de lo principal transaccionado. Entonces ocurre si la entrega de un activo o el pago de una transacción se produce en diferentes momentos, entonces hay una exposición pues a una de las partes al riesgo de incumplimiento de la otra. Las características principales tenemos el riesgo de contraparte, que es fundamentalmente un tipo de riesgo de crédito en el contexto de una transacción de liquidación. Hay un contexto también transaccional específico, el cual se manifiesta en operaciones donde hay un intercambio de valores o pagos. Es prominente en operaciones de compra-venta de divisas, donde una parte paga en una moneda y la otra quiebra antes de pagar en la otra moneda. También otra de las características es pérdida del principal. La pérdida potencial es el monto total del activo entregado o el pago realizado, no solo la fluctuación en su valor. Hay una vulnerabilidad temporal donde el riesgo existe durante el lapso de tiempo entre el momento en que una parte cumple su obligación y el momento en que la otra parte debe cumplir la suya. Y hay una mitigación por sistema de liquidación, donde los sistemas de liquidación de entrega contra pago y pago contra pago en tiempo real han sido desarrollados precisamente para mitigar este riesgo, asegurando que la entrega de un activo y su pago ocurran simultáneamente.